Ahora, la siguiente plataforma que les voy a mencionar así de manera breve es la PBA. Nosotros podemos tener acceso a la PBA. Como les digo, ustedes pueden ir a la página web de la universidad y darle clic donde dice acceso a PBA, o ustedes pueden buscar directamente en el navegador usen PBA. No se confundan con PBA y PTA. PTA es para trámites, PBA es donde ustedes vienen a sacar los cursos o las clases que ustedes han sacado con modalidad virtual con videoconferencia o modalidad virtual sin videoconferencia. Entonces, una vez que nosotros ya sepamos cómo ingresar a la PBA, ingresamos con nuestro número de usuario y con nuestra contraseña, que es exactamente el mismo con el que ingresamos a la PTA. En este caso, yo voy a ingresar desde mi usuario para que ustedes vean cómo se ve un curso internamente. Cuando ustedes ingresen, automáticamente aquí van a tener esa pestaña, y si ustedes se desplazan hacia abajo, ustedes van a tener todas las clases que les va a aparecer. En este caso a mí me aparecen varias por el hecho de que yo las estoy monitoreando. Sin embargo, a ustedes solo les va a aparecer las que ustedes han matriculado en la plataforma. No les va a aparecer ese montón. Si ustedes matricularon Derecho Romano con videoconferencia, pues les va a aparecer solo Derecho Romano. Si es que matricularon pues demás clases de manera presencial, las demás clases de manera presencial no les van a aparecer, a menos de que sea clase general. Entonces, digamos que vamos a hacer el ejemplo con Derecho Romano, porque yo sé que hay varios de derecho aquí. Entonces, cuando ustedes ingresan a la PBA van a ver su clase. Entonces, cuando ustedes vean la clase, las clases con videoconferencia son muy fáciles de saber cuándo es una clase con videoconferencia y una sin videoconferencia. Un ejemplo de una clase con videoconferencia, justamente aquí les dice el nombre de la clase, la hora en la que se deben de conectar, de 6 a 9:20 pm, el día de la clase y el catedrático. Una clase sin videoconferencia no les va a brindar toda esta info. Simplemente les va a decir, por ejemplo, Derecho Romano, René Mario Moncada, en el caso de que fuera una clase sin videoconferencia. Pero como esta es una clase con videoconferencia, nos dice la hora y el día en el que debemos conectarnos. Para ingresar a este curso simplemente le damos clic una vez y automáticamente se nos despliega este menú. Como pueden ver, aquí está el inicio del curso. En el apartado de inicio se nos va a ver por defecto y nosotros podemos desplazarnos hacia abajo con el mouse para poder encontrar justamente los grupos de WhatsApp para esta clase. Es muy importante que se unan a los grupos de WhatsApp de la clase en PBA. No importa si es con conferencia o sin videoconferencia, es importante que se unan porque esa es la vía de comunicación que tienen con su docente. Luego, si nos desplazamos hacia arriba, tenemos el apartado de recursos generales. Dentro de recursos generales lo que vamos a tener es simplemente el reglamento estudiantil, y algunas veces los docentes pueden venir a dejar aquí los libros o los recursos que van a utilizar durante la clase. Entonces es importante que ustedes revisen todas esas pestañas si es la primera vez que justamente toman un curso con una modalidad con videoconferencia. En el apartado de semanas nosotros vamos a encontrar aquí justamente 15 pequeños cuadros que corresponden o hacen referencia a cómo nosotros dividimos el periodo. Nosotros dividimos el periodo en 3 meses, que serían básicamente 12 semanas de clases. Sin embargo, por temas de recuperación, administrativamente el periodo se divide en 15 semanas. Entonces, aquí cada semana hace referencia a una fecha en específico. Por ejemplo, la semana 1, si nosotros le damos clic ahí y bajamos, justamente hace referencia que es la que comprendió entre el 19 y el domingo 25 de enero, es decir, la semana que pasó. Si nosotros le damos en la semana número 2, hace referencia justamente a la que nos encontramos esta semana, del martes 26 de enero al domingo 1 de febrero. Entonces, ¿para qué sirve el apartado de semanas? Justamente el apartado de semanas es donde ustedes van a venir a encontrar sus tareas. Un ejemplo es que dentro de la clase con videoconferencia el docente les puede decir: jóvenes, dejé una tarea en la semana número 3, entonces ustedes se dirigen a la semana número 3, ven el límite de tiempo que van a tener sobre esa fecha, porque justamente comprende del lunes 2 al domingo 8 de febrero. Entonces, si el docente aquí les pone una tarea, la tarea generalmente dura una semana. Es decir, de que si esta clase, por ejemplo, la recibieron el día jueves les toca aquí la tarea y ustedes van a tener de jueves a jueves la duración de la tarea. Generalmente las tareas son de una semana de duración, pero no por eso se confían. Planifiquen su tiempo, planifiquen su horario
para que de esa manera ustedes puedan entregar la tarea. Entonces, básicamente el apartado de semanas es donde nosotros vamos a poder encontrar las tareas que deja el docente. Luego tenemos el apartado de videoconferencia. Como su nombre lo indica, es el apartado más importante para esas clases que tienen modalidad con videoconferencia, porque nos dice la hora en específico y el día en los que debemos de conectarnos. Nosotros aquí tenemos la videoconferencia. La videoconferencia, para poder ingresar a ella, le vamos a dar clic donde dice clase virtual. Aquí algunas veces les puede decir link de Google Meet, link de la clase de Derecho, link de la clase de Sistemas, etc. Ustedes van a encontrar un enlace que los va a llevar a la clase virtual. Cuando ustedes le dan clic, automáticamente, como ven, entramos a otra ventana en la cual le vamos a dar donde dice entrar a la sala, y automáticamente, como vieron, nos redirige a Google Meet. En este caso yo cancelé que se me cargara la página porque no quiero que se escuche doble la videoconferencia. Sin embargo, ustedes aquí el día que toca la clase, es decir, el día jueves, en este caso para Derecho Romano, ustedes tienen que estar unos minutos antes para poder ingresar a la reunión y que el docente los acepte. Esa videoconferencia ustedes también la pueden tener a la mano. No es necesario que ustedes estén ingresando a cada momento a la PBA para entrar a la sala. Ustedes, cuando le dan a entrar a la sala, pueden copiar el link que está acá arriba, para que de esa manera ustedes lo tengan en algún bloc de notas, en algún lugar lo tengan guardado. Eso sí, a veces el docente actualiza ese vínculo de la videoconferencia. Entonces, si el vínculo no les sirve, entren a la PBA para venirse a videoconferencia y entrar por aquí. Luego tenemos el apartado de exámenes. Los exámenes de las clases que son la modalidad virtual no se hacen de manera presencial, siempre se hacen de una manera virtual. Dentro del apartado de exámenes nosotros tenemos dos secciones llamadas examen primer parcial y examen segundo parcial. Como ustedes saben, la modalidad de evaluación que tiene la universidad justamente son dos exámenes de 20 puntos cada uno. Entonces, esos exámenes vienen a caer justamente en esas clases que son pues virtuales, vienen a caer en el apartado de exámenes, justamente en el examen primer parcial, cuando hacemos referencia al primer examen que nosotros vamos a realizar del periodo, y examen segundo parcial, que hace referencia al segundo examen que vamos a realizar en lo que dura el periodo. El apartado de reposición no lo vayan a tocar, simplemente es, digamos, si ustedes no pudieron tomar el examen y no brindaron una razón válida para que el docente les pueda reponer ese examen, entonces ustedes deben de pagar una cantidad, creo que son alrededor de 500 lempiras, para tener nuevamente el derecho a optar por ese examen. Por eso es importante de que si en algún determinado momento ustedes no pueden hacer el examen por motivos de fuerza mayor, como por ejemplo motivos de salud, se excusen previamente con el docente. Si desgraciadamente pues justamente el día que les tocó examen de repente se sintieron mal, entonces hablen con el docente, realicen una excusa para que el docente sepa de que no realizaron el examen no porque no quisieron, sino por un motivo de fuerza mayor, para que él sea comprensivo por esa parte y les pueda dar chance de volver a realizar el examen. Sin embargo, si ustedes no realizaron pues su excusa en tiempo y forma y el docente no les quiere reponer el examen, ustedes van a tener que hacer pues una transferencia, que justamente se hace ese trámite en la PTA para poder reponer el examen. Y para poder reponer dicho examen tenemos el apartado que dice reposición, que básicamente es el mismo examen, solo que este solo se habilita únicamente si es que el estudiante no pudo tomar el examen primer parcial. Cuando nosotros le damos un examen de primer parcial, nosotros nos encontramos aquí el examen. Tenemos un pequeño tutorial por la parte de arriba. Aquí hay un pequeño tutorial, el cual básicamente lo que hace es una introducción sobre cómo ustedes tienen que responder un examen. Yo les recomiendo de que si ustedes nunca han hecho un examen virtual, vean ese tutorial justamente para saber cómo se realiza un examen de manera virtual en la plataforma. Ustedes van a tener el examen aquí de esta manera y lo único que van a hacer es darle clic, leer las instrucciones y en el apartado de abajo le van a dar donde dice comenzar intento. Les recomiendo que vean ese tutorial para que estén enterados pues sobre cómo es un examen para esas clases con videoconferencia.
Como les digo, el examen de reposición es únicamente para aquellas personas que perdieron el derecho a hacer el primer examen y como perdieron dicho derecho tienen que reponer dicho examen. Entonces, para reponerlo se van al apartado de reposición. Si ustedes no hace falta reponer el examen, entonces no toquen ese apartado. Solo toquen el examen primer parcial o el examen segundo parcial. Recuperación, como el nombre lo indica, es el último apartado que nosotros tenemos en los cursos virtuales. Básicamente lo que hace es como en el colegio, que si nosotros tenemos una nota inferior a 65, porque la clase ustedes la pasan con 65 puntos, si ustedes su rango de nota queda entre 50 y 64, ustedes tienen derecho a recuperación. Para recuperar este examen es necesario que ustedes realicen pues el examen en base a 100 para poder recuperar la clase. Si ustedes sacan más de 65 en ese examen, pues felicidades, han logrado reponer la clase. De lo contrario, pues lamentablemente van a tener que repetir la clase. Este apartado de recuperación también tiene un costo, entonces es importante de que se intenten no utilizar ese apartado, no intenten usarlo lo máximo que puedan, porque justamente también recuperar un examen pues tiene un costo. Entonces, básicamente el apartado de inicio ustedes van a encontrar el grupo de WhatsApp, recursos generales van a encontrar los lineamientos y los libros en el caso de que consideren necesario el docente. En el apartado de semana van a poder encontrar pues las tareas, dependiendo en la semana en la que nos encontremos y dependiendo en la semana en que les diga el docente, ustedes van a poder encontrar ahí las tareas. Por ejemplo, semana 8, ustedes se dirigen al cuadro con el número 8 y ahí van a poder encontrar su tarea. Videoconferencia, aquí encontramos el vínculo de ese Google Meet. En exámenes, pues el nombre lo dice, están los exámenes, tanto el primero como el segundo, y el apartado de recuperación. Básicamente eso es una clase con videoconferencia. Algunas veces, como ustedes pueden observar, Derecho Romano es una clase del área de Derecho. Sin embargo, algunos de ustedes se van a encontrar con, no con esa pantalla, no con esa clase, pero se van a encontrar tal vez con alguna parecida a esta, como por ejemplo español. Español es una clase con videoconferencia porque me dice justamente que es de 6 a 9:20 pm, me dice el día también en el que me debo de conectar. Cuando yo le doy clic a la clase de español, se me abre el siguiente menú. Como pueden observar, nosotros tenemos dos plantillas de clases virtuales. La plantilla de las clases generales y la plantilla de las clases específicas. La que les expliqué hace unos momentos era la plantilla de las clases específicas. Sin embargo, español es una clase que básicamente la llevan todas las carreras, entonces nosotros la consideramos como clase general y a estas clases generales nosotros le damos su propia plantilla. Básicamente es lo mismo que acabamos de ver en la plantilla anterior, lo único que cambia es que en lugar de tener semanas, nosotros tenemos el apartado de parciales. El primer parcial comprende desde el primer día de clases hasta la aplicación del primer examen. El examen segundo, el parcial número 2, justamente corresponde después del primer examen hasta el segundo examen. Como pueden ver, esta plantilla es básicamente la misma que la anterior. Sin embargo, nosotros tenemos aquí inicio, nosotros podemos tener aquí el grupo de WhatsApp, tenemos aquí el foro de presentación, que como su nombre lo indica es un pequeño foro en el cual ustedes pueden unirse a la conversación si desean sobre pues presentarse, dar un saludo, si es que quieren conocer a demás compañeros, para que de esa manera ustedes, como generalmente esas clases generales las llevan al principio de la carrera, pues ustedes ya entren a su etapa universitaria de una manera agradable. Entonces, para estas clases generales nosotros tenemos el foro de presentación. También tenemos el apartado de recursos generales, que básicamente aquí también tenemos los lineamientos. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, el docente dejó en este caso el libro digital. Entonces, recursos generales es una pestaña importante. No la omitan. Aquí ustedes pueden encontrar el calendario, los libros, etc. Tenemos videoconferencia porque como pueden observar aquí me dice el día y la hora que me debo de conectar, entonces es una clase con videoconferencia. Por ejemplo, aquí este docente puso el grupo de WhatsApp justamente en el apartado de videoconferencia. Entonces deben de ser muy cuidadosos con eso, de saber explorar todo el curso para que ustedes sepan dónde el docente puso el link del grupo de WhatsApp. Por ejemplo, aquí tenemos la videoconferencia para la clase de español, que es exactamente la misma que
Es el mismo procedimiento para entrar a la clase de español como les expliqué en la plantilla pasada. Entonces, vamos hacia atrás. Y como les digo, en lugar del apartado de semanas, nosotros tenemos el apartado de parcial. Pero es básicamente lo mismo. Cuando nosotros le damos a parcial 1, se nos abren unas unidades. Las unidades, pues cuando nosotros entramos en ella y le damos clic en alguna, nosotros vamos a encontrar aquí justamente las tareas del curso. Por ejemplo, tenemos un pequeño foro que justamente aquí nos dice el día en el que este foro abre. Ustedes se van a encontrar tal vez varias tareas en esas plantillas de las clases virtuales que son generales. Sin embargo, ustedes no se alteren si ven que de repente hay varias tareas. Las tareas tienen una hora en específico en la que abren y una hora en específico en la que cierran. Es importante de que ustedes cuando entren a estos cursos vean el día en que abre. Por ejemplo, esta abrió el lunes 26, que es un pequeño foro. Ustedes aquí cuando le dan clic al foro, leen las instrucciones. Aquí, por ejemplo, les dice el material obligatorio que tienen que leer. Y ustedes, como pueden observar, aquí ya hay alumnos que han contestado justamente ese pequeño foro. Como les digo, generalmente las tareas duran una semana, pero deben ver que es importante justamente la fecha de inicio y la fecha de cierre que les digan las tareas. En este caso, por los momentos, en esta clase de español solo hay este foro, no hay ninguna tarea extra. Como ustedes pueden observar, aquí abajo no hay ninguna tarea. Luego, por ejemplo, si nos dirigimos a unidad 2, pues aquí hay otro foro. Pero, como ustedes pueden observar, abre hasta el lunes 16. Y aquí hay una pequeña tarea que es un mapa conceptual, pero abre hasta el lunes 23. Entonces, si ustedes encuentran esas tareas, no se preocupen. Porque a algunas de esas tareas, pues el docente pues les puede decir el día en específico en el que van a abrir y en el que van a cerrar. O sea, no se alteren que porque vean muchas tareas las van a querer hacer de un solo. Los cursos virtuales no funcionan así. Ustedes van a tener una fecha en específico de apertura y de cierre de las tareas para que ustedes las vayan entregando semana a semana. Y como esta es una clase con videoconferencia, ustedes tienen que conectarse para poder recibir pues instrucciones del maestro. Aquí en el apartado de parcial, nosotros también tenemos el examen. Y básicamente es exactamente lo mismo que el que les expliqué en la plantilla pasada. Como les digo, tenemos dos plantillas. Esa plantilla que están viendo es solamente para las clases generales. ¿Qué nos referimos con clases generales? Español, historia de Honduras, filosofía, sociología, computación, administración, todas esas clases. ¿A qué nos referimos con clases en específico del área? Clases que ya son más pesadas y que tienen que ver justamente con el área en la cual nosotros estamos estudiando. Llámese Derecho Romano, llámese Escuelas de Aprendizaje, llámese Contabilidad, llámese Base de Datos, etc. Entonces, es muy importante que ustedes sepan de que para estos cursos virtuales nosotros tenemos dos plantillas. Esta, que son para las clases generales, y la otra que les expliqué anteriormente para las clases específicas de su carrera. Entonces, básicamente es lo mismo, es exactamente la misma plantilla, solo que en lugar de tener el apartado de semanas, tenemos las tareas divididas por parciales. Y que dentro del parcial nosotros tenemos las tareas en diferentes unidades y los exámenes los tenemos adentro del parcial. Igual con el parcial 2, si por ejemplo ustedes le dan clic a parcial 2, aquí les va a aparecer las unidades, es decir, las tareas, y tenemos el examen del segundo parcial. O sea, es básicamente lo mismo que el apartado de semanas, simplemente que digamos que organizado de una manera más limpia, en este caso para las plantillas generales. Luego tenemos el apartado de recuperación, que, como les digo, es básicamente de la misma manera que el anterior que les expliqué. Entonces, es así como ustedes van a poder encontrar las clases con videoconferencia. Ahora, las clases sin videoconferencia les voy a enseñar un pequeño ejemplo de cómo se mira. Vamos a utilizar la cuenta de ese estudiante para que ustedes puedan observar cómo se ve una clase sin videoconferencia. Por ejemplo, Derecho Penal 2. Simplemente me dice el nombre de la clase y me dice el nombre del catedrático. Y me dice en la sección en la que estoy, pero no me dice el día ni la hora en la cual me debo de conectar. Entonces, si ustedes pueden observar, hay una diferencia grande entre una clase con videoconferencia que tiene mucha información al inicio y una clase sin videoconferencia que tiene muy poca información porque no es necesario conectarse a una videollamada.
Cuando nosotros nos adentramos en esas plantillas sin videoconferencia, yo les recomiendo que exploren todas y cada una de las pestañas. Tenemos el inicio, tenemos un foro de presentación. Como ven, aquí no tenemos videoconferencia. Entonces, no es necesario que ustedes se conecten a llamada. Tenemos guía didáctica en la cual el docente les va a explicar cómo se van a repartir los puntos de la clase. Tenemos el apartado de recursos generales, que básicamente es el mismo que les acabo de explicar en las anteriores plantillas con videoconferencia. Tenemos el apartado de calendario, comunicación, en el cual ustedes van a poder encontrar aquí el grupo de WhatsApp. Tenemos el apartado de parcial, donde ustedes van a encontrar pues las tareas. Esto es una clase sin videoconferencia, es muy importante que tengan en cuenta eso. Y estas clases sin videoconferencia generalmente tienen varias tareas. Pero como les digo, no se apresuren, no se vuelvan locos en querer hacer las tareas todas de una sola vez. Las tareas tienen una fecha de apertura y una fecha de cierre que ustedes deben de estar atentos para poder entregarlas en tiempo y forma. Por ejemplo, esa tarea que me dice que es una infografía, yo no la puedo realizar porque justamente me dice que se abre la tarea hasta el lunes 2 de febrero. Si yo le doy clic a la tarea, me dice las instrucciones, pero no voy a poder subir la tarea porque justamente no hay un botón para adjuntar el archivo PDF que me pide esa tarea. ¿Por qué? Porque todavía la tarea no ha abierto, no está disponible. Entonces, tengan cuidado, no se apresuren a hacer las tareas, vean la fecha de apertura y la fecha de cierre. Y para las clases que son con videoconferencia, estén pendientes porque como ustedes tienen retroalimentación docente, el docente generalmente les va a decir la fecha límite de las tareas. Entonces, como les digo, es bastante importante que ustedes decidan cómo quieren llevar una clase, con videoconferencia o sin videoconferencia. Ese apartado de la PBA yo sé que parece confuso al principio, pero créanme que con el paso del tiempo le van a agarrar fácil. No es realmente una plataforma difícil de entender. Entonces, por los momentos, yo sé que me he extendido bastante. Ahí sinceramente les pido disculpas por eso. Pero esa es la manera en cómo funciona tanto la PTA, que es nuestra plataforma de transacciones administrativas, y cómo funciona la PBA, nuestra plataforma virtual de aprendizaje, que es donde vienen a caer los cursos con videoconferencia y sin videoconferencia que nosotros hemos matriculado desde la PTA.